hacer un uso muchísimo más responsable de este tipo de recursos. Entonces voy a avanzar por aquí. La introducción, bueno, ya Marcelo nos habló un poco de ello. Entonces yo voy a hablarles a ustedes un poco el tema teórico. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esto, pero vamos a hacer una serie de barrido de conocimientos y para aquellos que no lo conocen, pues bueno, aquí van a encontrar una serie de conceptos bastante resumidos, pero que pretenden recopilar lo más importante de lo que son las inspecciones en la gestión HC. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Primero, definir qué es una inspección, ¿no? Voy a permitirme leerlo textualmente para que estemos como en sincronización con respecto a lo que estamos revisando. Entonces, la inspección de seguridad es una herramienta, ojo, es una herramienta que puede ser tanto física como digital, ¿cierto? Basada en un proceso de análisis visual, ¿sí? La típica lista de chequeo donde la persona va con su hojita, tiene su formato, quizá en un Excel, muy bien formulado, ¿cierto? Pero pues sigue siendo dentro de un Excel. O si tiene otra herramienta, pues es importante que lo consideremos también en cuanto a las herramientas digitales, ¿cierto? ¿Qué buscamos con esto? El encargado de la inspección deberá estar en la capacidad de poder evaluar, ¿listo? La interacción del trabajador con el entorno, ambiente de trabajo, proceso de observación, de evaluación, de cumplimiento, pues pretende justamente lo que dar cumplimiento quizá a legislación laboral, todo el tema gubernamental, reglamentario, pero ir más allá, ¿cierto? Ir más allá del cumplimiento. Nosotros encargados de la gestión HC tenemos que tener muy claro esto. Por encima del cumplimiento también está que la integridad de nuestros colaboradores, la optimización de los recursos, la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Ese impacto que tiene nuestra organización con respecto a los demás contextos y entornos externos y internos. Entonces, hay que considerar que todo lo que nosotros hacemos como organización puede impactar, ya sea de manera negativa o positiva, a los demás. Tenemos que identificar muy bien cuáles pueden ser esos entornos a los cuales nosotros impactamos de manera positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, peligros, ¿cierto? Fuente, situación o acto, y la probabilidad de materializarse en accidentes, incidentes o eventos adversos que puedan generar algún tipo de lesión, usualmente dentro de en las organizaciones y pues a las personas. ¿Qué pasa? Las inspecciones no solo nos van a servir para conocer qué estamos haciendo bien, nos sirven para identificar también cuáles son las condiciones de la labor, bajo qué condiciones están viendo expuestos nuestros colaboradores cada vez que nosotros los exponemos a ciertas tareas, por ejemplo, actividades críticas o tareas de alto riesgo, conocidas como trabajos en alturas, energías peligrosas, entre otras. ¿Listo? Entonces es muy importante considerar todo esto. Una muy buena inspección va a ser aquella que esté muy bien planificada desde el inicio y que considere todas y cada una de las variables que pueden llegar a afectar de nuestra inspección. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que uno de los objetivos justos de las inspecciones de seguridad, pues es el grado de responsabilidad. ¿Listo? Los roles y responsabilidades. Fíjense, aquí empezamos a hablar un poco de la normatividad internacional. Allá la ISO 45001 lo menciona, roles y responsabilidades también. Conciencia situacional, percepción de riesgo. Esto lo que nos va a permitir es que nuestros colaboradores promuevan esa cultura, esa filosofía de trabajo donde la conciencia situacional y la percepción del riesgo sean cada vez más altas. Es decir, que el nivel de involucramiento en todos estos procesos de inspecciones sea cada vez mayor. ¿Listo? Generación de prácticas seguras, actos y condiciones, subestándar como también son conocidos. Entonces, siendo uno de los objetivos claves de las inspecciones de seguridad también. Entonces, importancia de las inspecciones. Aquí en la imagen de la derecha he querido traer para ustedes a colación, muchos de ustedes los leerán, estos circulitos que ven por esta parte, y dirán, ah, bueno, estos ya los conocemos. Hay personas que dirán, no, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, les cuento. Cada uno de estos círculos trae de cada uno de los principios de la gestión de la calidad. ¿Listo? Principios de la gestión de la calidad. Una inspección que sea de calidad va a considerar todos estos principios, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que dentro de todos estos principios podemos relacionarlos en las inspecciones, pero más que todo, en el principio número 6, toma de decisiones
basadas en evidencia. Muy importante. Este principio clave es en la generación HCE. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones para tomar, por ejemplo, algún tipo de decisión de determinación de un plan de acción derivado de un informe de mis inspecciones, ¿cierto? Pues va a tener o va a ser un éxito siempre que esa evidencia de mi inspección esté muy bien definida, esté muy bien recopilada y sobre todo almacenada y que muy fácilmente. Entonces es clave considerar la evidencia que nos pueda dejar todas estas inspecciones. Bueno, entonces acá dentro de las importancias podemos encontrar que permiten obtener evidencias de falta de capacitación. Que esté muy bien definida, va a permitirnos recopilar todas estas variables que pueden afectar nuestros procesos y que puede generar un evento adverso que se puede materializar en un incidente, un accidente, enfermedad laboral, ¿cierto? Aquí hemos hablado de algo muy importante, que es la planificación de la inspección, pero la inspección por sí sola no va a ser un éxito, ¿listo? Es importante también considerar el perfil del inspector, que será una persona idónea, que conozca muy bien del proceso, que conozca muy bien de los riesgos a los cuales se va a enfrentar, muy bien. Entonces, es clave que consideremos todo este tipo de cosas. Cambios en las formas o maneras de ejecutar las tareas. Muy importante también. Yo puedo hacer de una manera en la que de pronto nos toma más tiempo las tareas, la exposición a los riesgos es mucho más alta, podemos tomar de pronto en consideración, esto es clave, las respuestas y posibles opiniones que tengan los mismos colaboradores con respecto a la tarea. En últimas, son ellos los que se enfrentan a estas tareas. ¿Listo? Uso de los elementos de protección personal o elementos o equipos de protección colectivos. También, en efecto, nos van a servir muchísimo estas inspecciones, puesto que vamos a poder evidenciar si es que están utilizando nuestros elementos de protección personal y aparte si los están utilizando bien. Recordemos, no es utilizarlo de manera adecuada y que sea el elemento de protección personal requerido por esa actividad puntual, aparte de que tiene que estar certificado, entre otras muchas cosas. Accidentes de trabajo, enfermedades laborales, como lo ven ustedes allí en la ITEL, pues muy importante de, de este tipo de eventos. Problemas de condición de la tarea y resultados de la tarea, resultados de procesos, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hablar un tema también sobre la interacción de nuestras actividades. ¿Cómo afecta el resultado de mi actividad o de mi proceso al proceso que viene delante? Mis salidas, cuáles son mis posibles salidas dentro de esas inspecciones. ¿Será que por medio de la inspección yo puedo no tenga, por ejemplo, alguna no conformidad o que me encuentre yo con algún evento que pueda Carlos, alterar el disculpa, adecuado funcionamiento del proceso? disculpa que te interrumpa, Sí, te escucho, Carlos. Marcelo. Sí, se escucha un poco intermitente tu audio. De hecho, en un momento pensé que era yo, pero me está confirmando la audiencia que se escucha un poco intermitente. Quizás para que puedas continuar, pero en intertanto ir revisando la conexión a internet, Ay, porque permítame en un segundo. Sí, gracias. Le agradecemos a la audiencia porque nos hizo ese comentario y desde ya están llegando las consultas para al final irlas consolidando. Gracias, Giovanna, gracias, César, por efectivamente hacernos notar que el audio estaba un poco intermitente, pero ahí ya lo estamos solucionando para que podamos continuar con la presentación. Aprovecho de saludar también, mira, República Dominicana, desde Colombia, mucha audiencia de Centroamérica, desde Ecuador, desde Perú, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Desde Tuluá, en Colombia. Ahí ya está Carlos nuevamente. listo, Marcelo, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahí mejor? Sí, Todos los... cualquier cosa te voy comentando. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos aquí. Estamos hablando sobre el tema de los resultados de la tarea importante con respecto a las tareas subsecuentes. ¿Listo? Gestión por procesos, muy importante. La mejora continua, eventualmente. ¿Por qué nos permiten las inspecciones
la mejora continua desde que sea una inspección muy bien planificada. La mejora continua se da toda vez que estamos reevaluando nuestros procesos, ¿cierto? Vamos a considerar que esta reevaluación de procesos siempre tiene que, pues hay que definir unos recursos de talento humano, un recurso de tiempo, disponibilidad de las áreas, ¿cierto? Por medio de las inspecciones automatizadas, todo esto lo vamos a optimizar, vamos a disminuir considerablemente los tiempos y la toma de decisiones definida por medio de los planes de acción dentro de todo ese ciclo de mejora continua, pues va a ser mucho más efectivo. ¿Listo? Responsabilidad social empresarial. Les hablaba yo hace unos minutos al respecto. Es importante considerar cómo impactamos nosotros al contexto tanto interno o externo, cómo impactamos a la población con respecto a nuestro actuar. ¿Listo? Cumplimientos normativos, claro, efectivamente, la importancia de las inspecciones es clave en el sentido de que, ¿qué pasa? Con las inspecciones HCE yo podría traerme cualquier incluso requisito normativo que yo quiera cumplir por medio de mis inspecciones. Entonces, es clave que las inspecciones nos van a servir para dar respuesta a este tipo de requerimientos puntuales. ¿Listo? Entonces vamos por acá, vamos a hablar un poco sobre el tema del tipo de las inspecciones. Aquí he traído para ustedes este cuadro, o este mapa mejor, donde tenemos que las inspecciones pueden ser de dos tipos usualmente. ¿Listo? Programadas, planeadas, ordinarias, como también se conoce, ¿cierto? Pues serán inspecciones cuya fecha de ejecución es de conocimiento tanto del encargado de la inspección, es decir, inspector, como del responsable encargado del área o proceso inspeccionado. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos presente, cuál es ese tipo de inspección. Y por el contrario, tenemos las inopinadas, espontáneas o extraordinarias, que pues, van a ser justamente lo contrario a la anterior. Son inspecciones que no son avisadas, cuya fecha de ejecución es de conocimiento solamente del encargado de realizar la inspección. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de inspecciones, ¿no? Usualmente cuando uno hace este tipo de inspecciones que no son planeadas, es decir, inspecciones inopinadas, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando por sorpresa, ¿sí? Estamos dando ese factor sorpresa al proceso, a los colaboradores, ¿listo? Entonces aquí tiene que existir la capacidad del inspector de poder abordar de la mejor manera cualquier tipo de reacción que puedan tener estas personas, ¿listo? No se trata de complejizar mucho más de pronto un acto que estén cometiendo inseguro dentro de una tarea específica. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando por sorpresa. No, hay que tener el tacto suficiente, la capacidad, la aptitud y actitud correspondiente para poder abordar, parar una tarea en seco y decir no podemos avanzar más, no podemos, miren lo que está pasando, esto no puede continuar. No caigamos en los errores. ¿Listo? Muy importante, no seamos más estadísticas, ¿vale? Ya tenemos muchísimas de ellas. Dentro de este tipo de inspecciones, hay unas que son como las inspecciones especiales, también conocidas, y son aquellas inspecciones que van más definidas justamente a las tareas de alto riesgo que les mencionaba yo hace un momento, como trabajo seguro en alturas, espacios confinados, energías peligrosas, entre otras. Entonces, ¿qué es importante considerar dentro del desarrollo de una inspección? Aquí tenemos 5 pasos claves en el desarrollo de una inspección. ¿Listo? El primero de ellos es la programación. Es muy importante que nosotros podamos programar todas nuestras inspecciones, considerar todas aquellas áreas que van a ser objeto de nuestra inspección, con el fin de que podamos abordar pues absolutamente todos los aspectos relevantes de la organización. Planificación previa. Listo, tenemos nuestra programación, podemos planificar para saber si tenemos los recursos necesarios, si las personas están avisadas o no, para conocer también su nivel de disposición a la inspección. Esto es muy importante, conocer y que tengan estas personas la disposición de poder recibir una inspección. ¿Listo? Hacerlos parte del proceso. Hace un momento les hablaba yo a ustedes del nivel de involucramiento. Y esto es muy importante en el sentido de que cuando hay mayor involucramiento en todos estos procesos, la retroalimentación que podemos tener por cada uno de los colaboradores cada vez va a ser más alta. Ese nivel de resistencia lo vamos a reducir muchísimo, toda vez que los vamos a involucrar en los procesos y ellos sientan que son responsables de los resultados. Ejecución de la inspección, muy importante,
pues considerar variables como los riesgos a los cuales nos vamos a exponer siendo los inspectores también. ¿Será que en la inspección de tareas de alto riesgo yo llevo mis elementos de protección personal? Al menos yo, ¿cierto? Muy importante, yo siendo una inspección y no cuento con mis elementos de protección, como que no aplicaría muy bien, ¿cierto? Recordemos que el ejemplo arrastra. Informe resultados. Bueno, ¿qué nos puede ofrecer una inspección dentro de todo ese combo de evaluaciones? Pues unos informes, resultados, claves, concisos, que me permitan evidenciar ese nivel de cumplimiento, ¿cierto? Versus qué? Versus protocolos, versus de pronto cierta legislación específica y que podamos tener esos informes rápidos, de manera oportuna y segura. Muy importante. Seguimiento es clave. ¿Qué pasa con el tema del seguimiento? Hablamos de la mejora continua. Este informe y estos resultados a mí me van a arrojar ¿qué? Unos hallazgos. Estos hallazgos dependerá del objeto de mi inspección. Podrán ser, por ejemplo, no cumplimientos, cumplimientos parciales o incluso si es que se trata de, de una inspección tipo auditoría. Estoy auditando un proceso. ¿Será que me voy a encontrar allí cuántas no conformidades dentro de esos hallazgos? Es importante que consideremos esto. ¿Qué pasa con el hallazgo? ¿Será que lo vamos a dejar allí? No, por supuesto que no. Vamos a implementar nuestros planes de acción, ¿cierto? Y aquí empezamos a hablar del tema de la mejora continua. Vamos a hacer la evaluación de estos hallazgos. Seguimiento, muy importante, definir cada cuánto vamos a hacer seguimientos a las áreas inspeccionadas, cuáles van a ser los resultados deseados, ojo, deseados versus los obtenidos en las inspecciones previas. Bueno, entonces fíjense que aquí abajo traigo un par de palabras muy importantes, que es la responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Listo? Esto es clave. Esto es clave en el sentido de que les mencionaba la planificación previa. Si tenemos la disposición por parte de los colaboradores que van a ser objeto de mi inspección y todo su nivel de responsabilidad está muy bien definido, pues esto va a ser mucho más sencillo para todos y le vamos a sacar mucho más provecho a todo este tipo de inspecciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar muchas veces con que las inspecciones manuales en terreno, como las trabajamos hoy en día, ¿cierto? Como muchas organizaciones siguen haciendo sus inspecciones, pues encontramos que podemos tener ciertos problemas, ciertas dificultades. Pérdida de datos. Si se trabaja en papel es mucho más fácil perderlo y esto supone que se debe volver a comenzar todo el trabajo. ¿Qué implica esto? Reprocesos, pérdidas económicas, pérdidas de tiempo, etcétera. ¿Listo? Debemos tener plena confianza en la persona que lleva a cabo las inspecciones en terreno, pero puede ser que no quede constancia de que estuvo en el lugar indicado. Inspecciones objetivas, transparentes, que el inspector sea, como les indicaba ya anteriormente, una persona ética que conozca muy bien del proceso, ¿sí? Y que esté dispuesto a hacer una inspección muy transparente. Una empresa que cuente con muchas zonas en las que se llevan a cabo las inspecciones en terreno puede tener el problema de que sea mucho más difícil de homogenizar los criterios a seguir en todas sus localizaciones. Claro, ¿esto a qué conlleva? A que tengamos infinidad de listas de chequeo, que tengamos una cantidad de papeles gigantescas, que no sepamos dónde almacenarlas, ¿cierto? El informe tiene que ser comprobado de forma manual, lo que puede generar errores humanos que varíen en las cifras. ¿Listo? Es muy importante. La interacción humano-tecnología se va a dar por medio de las inspecciones automatizadas, ¿cierto? Lo que pretende esto es minimizar ese error humano, ¿cierto? De tal manera que el nivel de satisfacción de una inspección pues sea cada vez más alto. Bueno, olvidos en la programación de las inspecciones. También puede ser, y es un error bastante común en las inspecciones manuales. No nos acordábamos de la inspección porque teníamos otra tarea a la par. Entonces, errores de programación. Recuerden en la importancia y el desarrollo de la inspección, la programación de la misma. Si no la tengo bien definida, seguramente vamos a caer en este tipo de errores. ¿Listo? Acá tenemos otros errores comunes, como formularios inadecuados y desactualizados. ¿Listo? Nosotros seguimos haciendo inspecciones en papel y tenemos formatos de hace 5 años. Ni siquiera hemos actualizado nuestras inspecciones versus la legislación. Hay que analizar este tipo de cosas. ¿Será que podemos crear los versionamientos de esas listas de chequeo sencillas de manera fácil y sin perder toda la trazabilidad de las ejecuciones anteriores de mis listas de chequeo? Considerémoslo.
Falta de disposición y preparación por parte de los involucrados, algo que les mencionaba anteriormente, roles y responsabilidades. Si no contamos con esto, el provecho que le vamos a sacar a la inspección, pues va a ser nulo en realidad. ¿Listo? Métodos de evaluación transversales en cuanto a sus respuestas. ¿Listo? Un sistema que nos permita a nosotros tener un nivel de respuesta un poco más personalizado, ¿sí? De tal manera que una pregunta yo la puedo evaluar por medio de unos criterios, otra pregunta dentro de mi lista de chequeo tenga unos criterios un tanto distintos, pero que podamos sacarle el mayor provecho a esa respuesta. ¿Listo? La evidencia es clave, recuerden, toma de decisiones basada en esa evidencia. ¿Listo? Falta de evidencia de hallazgos, transparencia, muy importante, el tema del valor y el perfil ético del inspector. ¿Listo? Desconocimiento del contexto de la inspección, lugar, riesgo asociado. Algo que ya les comentaba anteriormente, muy importante, que consideremos todas aquellas variables, efectos que puedan generar algún evento adverso que incluso pueda materializar algún accidente, un incidente, enfermedad laboral al inspector, porque imagínense de dónde llegase a ocurrir este tipo de cosas. Recuerden el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, hablamos de las inspecciones automatizadas. ¿Cuáles son los beneficios? Ya hemos hablado un poco de los errores, estuvimos hablando de qué es la inspección, cómo definirla, cómo desarrollarla, cuáles son las posibles dificultades que nos encontramos con las inspecciones manuales. ¿Qué va a pasar con las inspecciones automatizadas? ¿Cuáles son estos beneficios que nosotros podemos tener haciendo uso de estas? Primero tenemos la rápida recopilación, diligenciamiento y envío de resultados. Una inspección automatizada nos va a permitir ejecutarla rápidamente y enviar los propios resultados de inmediato, sin necesidad de trasladarme a otro sitio, hacer conocer cuáles fueron los resultados, etc. Tener a disposición un sistema de alertas de desviaciones, muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en una inspección y me encuentro con un no cumplimiento? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Será que el sistema me puede generar una alerta de tal manera que yo sepa qué hacer cuando me encuentre un no cumplimiento? Yo puedo generar alertas. ¿Será que tengo que detener la labor directamente? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces es muy importante considerar este tipo de acciones que se hacen en caliente, in situ, en el momento. Mayor involucramiento, flexibilidad, disminución de la resistencia. Muy bien lo mencionaba yo anteriormente. Comprometer, involucrar mucho más a nuestros colaboradores, que se sientan mucho más responsables de sus actuales. ¿Listo? Recordemos los actos y condiciones subestándar inseguras, como también se conocen. Entonces, a medida que los involucramos, pues esa flexibilidad va a ser cada vez más alta y esa resistencia pues va a ser mucho más menor. Recordemos, para nadie es un secreto, implementar una nueva tecnología en un proceso donde se ha venido implementando por años de manera manual es muy difícil. Es muy difícil cambiar el chip de nuestros colaboradores y decirles, no, miren, es que vamos a trabajar de esta manera, vamos a tratar de implementar esta tecnología. Una persona que lleva trabajando 20, 25 años de la misma manera. ¿Cómo vamos a manejar eso nosotros inspectores? ¿Listo? Hay que involucrarlos desde el principio, que ellos conozcan. No es decirles, mire, utilice, vamos a inspeccionarlo y esto es lo que vamos a tener, ¿no? Mira, vamos a hacer una programación de la mano con ustedes, encargados de las tareas, cuáles son todas esas variables que debemos considerar, ¿cierto? Ellos son los que se exponen o que están de cara al proceso o a la actividad. Son los que conocen mucho mejor pues cada uno de estos procesos y tareas. Transparencia en la evidencia, muy importante también. La reducción de costos, indiscutiblemente. ¿En términos de qué? De tiempo, en términos de qué? En términos del tiempo, en términos de, por ejemplo, el papel que utilizamos nosotros para hacer nuestras inspecciones. Todos estos son factores críticos de éxito que en último nos van a llevar a qué? Al aumento de la calidad de estas inspecciones. Seguimiento y explotación de los datos. ¿Qué pasa con esos datos? Todos esos informes y resultados que vamos a tener, los vamos a recopilar en un papel y los vamos a dejar allí para analizarlos o simplemente tenerlos disponibles cuando llegue una auditoría. Vamos a tomar mejores decisiones con respecto a todas estas evidencias. Vamos a analizar toda esta información, poder explotar todos estos datos y analizar el comportamiento de estas inspecciones para tomar unas decisiones mucho más asertivas. Bueno, todo esto va a tener lugar sí y solo sí cuando el flujo de información y comunicación sea constante. Y para que esto se dé de esa manera, el uso de la tecnología es clave. ¿Por qué? Porque un flujo de información y de comunicación va a ser rápido y efectivo toda vez que utilicemos una tecnología que lo permita.
que cada uno de estos beneficios no se encuentre roto porque no se encuentra un flujo de información y comunicación, ¿cierto? Entonces es importante considerarlo también. Entonces, bueno, esto era básicamente lo que les traía yo el día de hoy para la revisión del tema.